Alexandre Dumas, 1802-1870, La bofetada de Carlota Corday, incluido en Las tumbas de Saint-Denis y otros relatos de terror de Alexandre Dumas, colección El Club Diógenes número 18, 1995, traducido por Mauro Armiño. El señor Ledru empezó. Yo soy, dijo, el hijo del famoso Comus, físico del rey y de la reina, mi padre, al que su apodo burlesco he hecho clasificar entre los prestidigitadores y los charlatanes, era un distinguido sabio de la escuela de Volta, de Galvani y de Mesmer. El primero que se ocupó en Francia de fantasmagoría y de electricidad, dando clases de matemáticas y de física en la corte. La pobre María Antonieta, a la que vi 20 veces, y que en más de una ocasión me cogió las manos y abrazó cuando llegó a Francia, es decir, cuando yo era un niño, María Antonieta estaba loca por él. A su paso, en 1777, José II declaró que no había visto nada más curioso que Comus. En medio de todo eso, mi padre se ocupaba de la educación de mi hermano y de la mía, iniciándonos en todo lo que sabía de ciencias ocultas y en una multitud de conocimientos galvánicos, físicos, magnéticos, que hoy son del dominio público, pero que en esa época eran secretos, privilegio solamente de unos pocos. El título de físico del rey hizo que mi padre fuera encarcelado en el 93, pero gracias a algunas amistades que yo tenía en la montaña, conseguí que lo soltaran. Entonces mi padre se retiró a esta misma casa en la que yo vivo y aquí murió en 1807 a los 76 años. Volvamos a mí. He hablado de mis amistades con la montaña. En efecto, mantuve relaciones con Danton y con Camille Desmoulins. Yo había conocido a Marat más como médico que como amigo, en fin, que le conocí. Por corta que haya sido esta relación que tuve con él, resultó que el día en que llevaron a la señorita de Corday al cadalso, yo me decidí a asistir a su suplicio. 2 horas después de mediodía ya estaba yo en mi puesto junto a la Estatua de la Libertad. Era una cálida mañana de julio, el tiempo estaba pesado, el cielo cubierto y prometía tormenta. A las 4 la tormenta estalló. Fue en ese momento, según dicen, cuando Charlotte subió a la carreta. Habían ido a buscarla a la prisión en el momento en que el joven pintor estaba ocupado en hacerle su retrato. La muerte, celosa, parecía querer que nada sobreviviese a la joven, ni siquiera su imagen. La cabeza estaba esbozada en la tela y, cosa extraña, en el momento en que entró el verdugo, el pintor estaba en el mismo lugar del cuello que la guillotina iba a cortar. Los relámpagos brillaban, caía la lluvia, resonaba el trueno, pero nada había podido dispersar el populacho curioso. Los muelles, los puentes y las plazas estaban atestadas. Los rumores de la tierra apenas cubrían los rumores del cielo. Aquellas mujeres a las que con un nombre energético se llamaba chupadoras de guillotina la perseguían con maldiciones. Oí aquellos ruidos acercarse a mí como se oyen los de una catarata. Mucho tiempo después, antes que pudiera percibir nada, la multitud onduló. Finalmente, como un navío fatal, apareció la carreta en medio de la multitud y pude distinguir a la condenada, a la que no conocía, a la que no había visto nunca. Era una hermosa joven de 27 años, de ojos magníficos, con una nariz de diseño perfecto y unos labios de regularidad suprema. Se mantenía de pie con la cabeza alta, menos para parecer dominar aquella multitud que, porque sus manos atadas a la espalda la forzaban a mantener así la cabeza. La lluvia había cesado, pero como había soportado la lluvia durante las 3/4 partes del camino, el agua que había corrido por ella dibujaba sobre la lana húmeda los contornos de su cuerpo encantador. Se hubiera dicho que salía del baño. La camisa roja que le había puesto el verdugo le daba un aspecto extraño y un resplandor siniestro a aquella cabeza tan orgullosa y tan energética.
En el momento en que llegaban a la plaza cesó la lluvia y un rayo de sol deslizándose entre dos nubes fue a jugar en sus cabellos que hizo irradiar como una aureola. En verdad se lo juro, aunque detrás de aquella joven hubiera un crimen, acción terrible, incluso aunque vengase a la humanidad, aunque yo detestase aquel crimen, no habría sabido decir si lo que veía era una apoteosis o un suplicio. Al divisar el cadalso, palideció, y esa palidez fue sensible debido, sobre todo, a la camisa roja que le subía hasta el cuello, pero casi al punto hizo un esfuerzo y terminó volviéndose hacia el cadalso, que contempló sonriendo. La carreta se detuvo. Charlotte saltó a tierra sin permitir que la ayudaran a descender. Luego subió los peldaños del cadalso, que la lluvia que acababa de caer había vuelto resbaladizos, tan rápido como se lo permitía la longitud de su camisa que arrastraba y el estorbo de sus manos atadas. Al sentir la mano del ejecutor posarse en su hombro para quitarle el pañuelo que cubría su cuello, palideció por segunda vez, pero en ese mismo instante una última sonrisa vino a desmentir aquella palidez. Y por sí misma, sin que se le atase la infame báscula, en un impulso sublime y casi jovial pasó su cabeza por la horrible apertura. Cayó la cuchilla, la cabeza separada del tronco fue a parar a la plataforma y rebotó. Fue entonces cuando uno de los ayudantes del verdugo, llamado Legros, cogió aquella cabeza por el pelo y en una vil adulación a la multitud le dio una bofetada. Pues bien, les digo que con aquella bofetada la cabeza se ruborizó. La cabeza, no la mejilla. Yo lo vi, ¿me oyen? No la mejilla tocada, sino las dos mejillas y con un rubor igual, porque el sentimiento vivía en aquella cabeza y se indignaba de haber sufrido una vergüenza que no podía detener. También el pueblo vio aquel rubor y tomó el partido de la muerta contra el vivo. De la supliciada contra el verdugo. Acto seguido se pidió venganza por aquella indignidad, y acto seguido el miserable fue entregado a los gendarmes y llevado a prisión. Yo quería saber qué sentimiento había podido llevar a aquel hombre al infame acto que había cometido. Me informé del lugar en que estaba, pedí permiso para visitarlo en Aballé, donde lo habían encerrado, lo obtuve y fui a verle. Una sentencia del Tribunal Revolucionario acababa de condenarle a 3 meses de prisión. Él no comprendía que fuera condenado por una cosa tan natural como la que había hecho. Le pregunté qué había podido llevarle a cometer aquella acción. «Bonita pregunta», dijo. «Soy maratista. Acababa de castigarla por cuenta de la ley, quise castigarla por mi cuenta». «Pero», le dije, ¿no ha comprendido que hay casi un crimen en esa violación del respeto debido a la muerte?» «Ah», me dijo Legros mirándome fijamente, «¿pero usted cree que están muertos porque se les haya guillotinado?» «Desde luego». «Bueno, se ve que usted no mira en la canasta cuando están todos juntos, que no les ve volver los ojos y rechinar los dientes hasta 5 minutos después de la ejecución. Nos vemos obligados a cambiar de canasta cada 3 meses, por la forma en que destrozan el fondo con los dientes. Es un montón de cabezas de aristócratas que no quieren decidirse a morir. Y no me extrañaría que un día alguna se pusiera a gritar «¡Viva el rey!». Sabía todo lo que quería saber. Salí perseguido por una idea, que en efecto aquellas cabezas todavía vivían, y decidí asegurarme. ¡Ojito, eh! ¿Qué tenemos hoy aquí? Vamos a ver qué tenemos hoy aquí. Pues esto es Felices pesadillas, los mejores relatos de terror aparecidos en Valdemar desde 1987 a 2003, ¿vale? Desde 1987 entendemos, está claro, que es desde que Valdemar pues se puso en marcha, ¿vale? Y hasta 2003, que es el año de la edición de esto, ¿vale? Lo vamos a mirar aquí igualmente. Vamos a ver, ¿vale? Dirección literaria, Rafael Díaz Santander, Juan Luis González Caballero. Ensayo de Agustín Izquierdo, ¿vale? Que es pues la introducción esta que vemos aquí, ¿no? Nota preliminar y tal. Diseño de la colección, Cristina Belmonte, Pacini y Valdemar.
Ilustración de la cubierta, Valdemar. ¿Vale? La primera edición de esto fue en abril de 2003 y la segunda edición de esto en junio de 2003. Ahora se vende tipo así bolsillo, pero con portada dura y más caro, evidentemente. De la traducción, bueno, pues pone que la traducción es de Valdemar, no es de nadie concreto, ¿vale? Bueno, Valdemar, un seguido de autores que trabajan para Valdemar. De esta edición, copyright Valdemar, tal, Gran Vía 69, 28013 de Madrid, ¿vale? Y el depósito legal aquí. Es muy interesante mirar el índice, pero también es interesante leer por aquí detrás a ver cómo nos introducen esto, ¿vale? Y lo que valía esta edición, que ya no se encuentra a este precio, ya tendría que ser a más caro, ¿vale? Y como digo, ahora lo suelen editar con portada gruesa, no así. Vamos a ver qué pone. Tras 15 años de labor ininterrumpida en el inagotable campo de la literatura fantástica y de terror, la editorial Valdemar ha llegado a reunir en sus colecciones, especialmente Gótica y el Club Diógenes, cerca de 1000 relatos de terror cuyos autores han volcado su peculiar genio y buen hacer con el sano y loable objetivo de meter miedo, acelerar el pulso, suspender la respiración, etc. a sus asombrados y agradecidos lectores. Felices Pesadillas pretende ser tan solo y nada menos el crisol en el que se ha mezclado lo más granado de esta cosecha terrible, la quinta esencia del miedo. Reúne esta antología más representativa que exhaustiva 40 relatos de otros tantos autores y el lector descubrirá en ella, pues así se ha pretendido, los temas clásicos de los cuentos de terror: la muerte, los fantasmas, el diablo, los vampiros, los sabios psicópatas, la venganza, etc. El aficionado a los cuentos de terror encontrará en este volumen una buena guía para sumergirse en las oscuras aguas del género, un atlas de una geografía fantástica que se parece mucho a nuestra propia mente, uno de los mejores candidatos a acompañar nuestras noches de insomnio y a poblar el vacío anaquel de un náufrago en una isla desierta. ¿Qué lleva esto? Pues el primer relato era Vampirismo, de Etta Hoffman. Las aventuras de Tribaud de Jacquier, Rip Van Winkle, El elixir de la larga vida, de Honoré de Balzac, La bofetada de Carlota, que es la que hemos leído, ¿vale? El joven Goodman Brown, de Nathaniel Hawthorne. Los hechos en el caso del señor Valdemar, de Poe. La muerte enamorada, Théophile Gautier. El guardavías, de Charles Dickens. Shackleton, el pintor, de Joseph Sheridan Le Fanu. La araña cangrejo. Una cama terriblemente extraña. Ojo, que es que son un montón, ¿eh? ¿Qué es eso? Fritz James O'Brien. Los muertos se vengan, de Claude Vignon. El clan de los parricidas, de Ambrose Bierce. Los duelistas, de Bram Stoker. Junto a un muerto, de Guy de Maupassant. El ladrón de cadáveres, de Robert Louis Stevenson. Pues la sangre es vida, de Francis Marion Crawford. John Barrington Cowles, de Arthur Conan Doyle. El grabado. La pata de mono, pedazo relato, ¿eh? Intercambio mutuo, sociedad limitada. La novela del polvo blanco, de Arthur Machen. La extraña cabalgada de Marowview Jukes, de Rudyard Kipling. La maldición de los fuegos y las sombras, de William Butler Yeats. El fantasma inexperto, de H.G. Wells, nuestro amigo H.G. Wells. La habitación de la torre, de Edward Frederick Benson. Sredni Bastard, que me pone muy difícil con los títulos las cosas, de Saki. Una voz en la noche, de William Hope Hodgson. El síncope blanco, de Horacio Quiroga. El comerciante de ataúdes, de Richard Middleton. El hombre árbol, de Henry S. Whitehead. Ante la ley, de Kafka. La máscara de plata, de Hugh Walpole. Calor de agosto, de William Harvey. La llamada de Cthulhu, de Lovecraft. El valle de lo perdido, de Howard. Grillos, de Richard Matheson. Ojo. Mater Tenebrarum, de Pilar Pedraza. Y ya está, ¿vale? Y la nota preliminar, bueno, ya habéis visto las páginas que llega a tener esto. 951 empieza el último, pero claro, esto dura hasta la casi 1000. Vamos a ver.
final, porque luego hay un índice también, bueno, hay un recopilatorio de todos los títulos, ¿no? Aparecidos hasta entonces, 982, ¿vale? Y unos titulillos aquí de lo que compone la colección, ¿vale? Pues sí, el lomo, que era así, ¿vale? Felices pesadillas, número 200 en su momento. Y esto es lo que hemos abierto hoy, ¿vale? Está plagado de maravillas, plagadísimo, ¿vale? Hemos abierto las felices pesadillas. Y nada más, poco más que añadir. Ponemos aquí, a ver si no se me cae al suelo, la tarjetita del canal, ¿vale? Con Pou, por ejemplo, por aquí, o lo pongo aquí arriba. ¡Hala! ¡Pumba! Y nada más, de verdad. Cuidaros muchísimo, suscribiros todos y todas, y vuestros comentarios, que me encantan, que no falten, por favor, que me encantan, que los leo todos, que siempre es muy raro que no os conteste, muy raro sería. A por todas, y hasta otra.